Shalom a todos. Bueno, estamos comenzando nuevamente el ciclo de la Torá, el ciclo Génesis. Tanta intriga que nos da y tanta información de todo tipo. Información de mucho valor para la vida nuestra diaria. Bueno, nosotros pusimos un título, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esos títulos. Porque hay dichos que se hacen muy comunes, pero que esos dichos o esas frases famosas o esas preguntas típicas no dejan de ser, en el fondo, algo bastante profundo y que está indicando, cuando se dice el huevo o la gallina, que se creó primero, ahí estamos hablando justamente que hay una duda. ¿Qué se creó primero? Más allá si el que me está escuchando sabe o no sabe, acá hay esta misma pregunta que el mundo se hace y que se la usa para hacer, como diciendo, ¿quién sabe? Es porque realmente hay dudas muy grandes acerca de cómo fue la creación y qué es lo que se creó primero. La lógica dice, bueno, se creó primero el huevo porque del huevo nace la gallina. Y otro dice, no, mira, la gallina trae el huevo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es directamente la gallina se creó primero. Pero más allá de esto anecdótico y superficial, lo hago como introducción, hay un concepto muy interesante sobre lo que es la física, la ciencia, la física y los conceptos que la Torá habla sobre la creación del mundo, sobre la antigüedad, sobre los tiempos de la creación. Quiero empezar solamente por ahí, para mencionarles que hay un astrofísico israelí, un rab muy conocido, que se llama Nissim Vidal, tiene ahora cerca de 80 años, y él dice que no solamente que no se contradice la Torá con la física, sino que hay cosas que sin la física hoy no se entendería lo que dice la Torá por la profundidad que tiene. Entonces, la ciencia dice que muchas veces se la quiere hacer presentar como opuesta, como excluyentes o una cuestión política, pero que en el fondo, en verdad son una sola cosa. Y una de las cosas que dice, que menciona, que es muy interesante, y después vamos a pasar a hablar un poquito más en profundidad de la creación, dice que el mundo se creó adulto. La persona ayer no la creó con un día, con un mes, con un año o con una hora de vida. No creó un bebé. Adán Arishon fue creado un ser ya adulto, como si tuviera 20 años. Y así lo mismo. Toda la creación fue creada ya crecida. Los árboles, dice Hashem creó los árboles ya, Etzperi o Seperi leminó, no dice creó la semilla y plantaron una semillita. No, se creó el árbol, un árbol, no solamente un árbol, sino un árbol que hace frutos. O sea, que estaba primero el árbol y después venía el fruto. ¿Qué creó primero Hashem? Ya el árbol crecido. Y así todas las cosas. Así los animales. Primero estaba la gallina puso el huevo, porque es reproducción. Cuando le dice la Torá, le dice a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu le dice a la persona, después crea a la persona, Perú Urubú, que se reproduzcan. ¿Qué le está diciendo? Yo te creé a vos, ahora vos tenés que reproducirte. O sea que primero creó a la persona adulta con la capacidad de reproducción. Dicho esto y hecha esta introducción, vamos a partir de una base clara, una base muy pero muy clara, y que es imposible saber la historia
del mundo, me está entrando una llamada constantemente y no la puedo cortar, entonces se me va el audio. Decíamos entonces que ahí lo que nosotros vemos es que es imposible calcular a ciencia cierta, decir, bueno, el mundo tiene tantos años, que contradice a lo que dice la Torá, porque la Torá dice que el mundo ya fue creado de una manera ya puesta, digamos, en funcionamiento, ya teniendo unos años, no sabemos cuánto. Entonces decir que la Torá dice se creó hace 5.781 años y la ciencia percibe o demuestra que fueron más años, esto es absolutamente, no es una demostración de nada. ¿Por qué no es una demostración de nada? Porque justamente la Torá dice que Hashem creó el mundo de esta manera, ya hecho. Bien, esto que me parece que es muy válido como introducción, ¿por qué lo digo? Porque permanentemente lo que nosotros tenemos es justamente lo que escuchamos de ambos lados. La Torá, en un shiur de Torá escuchamos una cosa, en la ciencia escuchamos otra, y uno dice que el mundo tiene millones de años, otro dice miles de millones de años, otro dice no sé cuántos miles, cientos de miles. No hay. La única cifra exacta que no se contradice en ningún lugar es la cifra que dice la Torá, desde cuándo se creó el mundo. ¿Todo lo demás es mentira? No, hay que ver cómo calculan. ¿Cuánto tiempo de creación le puso a la persona? Si lo creó con 20 años, o como si tuviera 100, o como si tuviera 800. De hecho, Adán Arishon, sabemos que vivió muchísimos años. Entonces, 930 años exactamente. Quiere decir que podemos calcular que el árbol tenía ya una antigüedad. Por eso quiero hacer esta introducción. Ahora vamos a pasar entonces a ¿cómo es que Hashem crea el mundo? ¿De qué manera Hashem crea el mundo? ¿Cómo creó a la persona? ¿Dónde creó a la persona? ¿Y dónde estamos nosotros ahora en este momento? Hay diferentes opiniones en la Gemara. Si el mundo se creó todo en un solo día, o si Hashem cada día de la creación, los 6 días de la creación, creó algo. ¿Qué quiere decir? La Torá dice, primer día creé tal cosa, segundo día tal otra, así se la pasó, ustedes lo pueden leer, con los 10 dichos. Esta discusión y el Talmud dice otra opinión, que no, que se creó en el primer día, ya estaba, Hashem creó todo. Con la primera palabra, Hashem creó absolutamente todo. Y también hay otra discusión sobre esto. Si el mundo se creó el primero de Tishri, que es el mes que acabamos de pasar, que es el Rosh Hashanah, o si se creó el primero de Nisan, que es dentro de 6 meses, el mes de Pesach. Son dos opiniones aparentemente, cuando uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces la Torah tampoco tiene claridad. Sin embargo, explícanos, Jajamim, que todas estas opiniones, ninguna se contradice con la otra y todas son exactamente válidas. ¿Qué quiere decir válidas? Todas se juntan, una se complementa con la otra. Vamos a empezar por la primera discusión. ¿Hashem creó el mundo en un día o en 6 días? Lo creó en un día, pero también lo creó en 6 días. ¿Qué quiere decir? Bueno, vieron que hoy, con el tema de la pandemia, uno no puede recibir las cosas y guardarlas como antes. Todo hay que lavarlo, hay que desinfectarlo. Entonces todo queda en un lugar, apilado, amontonado, y después de a poco, cada uno, los integrantes de la familia se ayudan, y si no, el encargado va llevando de a poco, va limpiando, va desinfectando, va guardando. Lo mismo, según esta explicación, pasa con la creación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que Hashem creó todo el primer día, todo, absolutamente todo, nada más que no estaba ordenado ni puesto en funcionamiento. De hecho, está escrito que Hashem vio que la oscuridad y la luz
se tenían, no era lindo que estén mezclados. ¿Qué quiere decir mezclados? Si hay oscuridad no hay luz. Mezclados quiere decir que no tenían un orden de cómo iluminar, cuándo iluminaba otro, cuándo iluminaba. Lo mismo las aguas estaban todas mezcladas, las de arriba, las de abajo. Pues dice que el mundo estaba al principio tohu babohu. Tohu babohu quiere decir era una luz oscura, violeta, azul, con las aguas que salían del abismo y las aguas de arriba, todo un caos. Beruach Elohim, Merajefet al Peneamaim. La silla de Hashem, el trono de Hashem, estaba exactamente flotando, no flotando, sino, digamos, como si fuera flotando por sobre, al Peneamaim, por sobre el agua. Quiere decir que estaba la divinidad, pero estaba todo un caos, no había un orden. En los 6 días Hashem fue ordenando cada cosa en su lugar y fue poniendo en funcionamiento el mundo. Que el día sexto, creó a la persona. Y ahora enseguida vamos a hablar de la persona. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los que dicen que lo creó todo el primer día tienen razón, y los que dicen que lo creó en 6 días también tienen razón. Hasta acá se entiende. ¿Cómo se entiende el que dice que lo creó el mes de Nisan? O el que dice que lo creó el mes de Tishri. También esto se entiende. ¿Qué quiere decir que esto se entiende? Ahí va. Ahora. Sí, si vos. Bueno, lástima, me están llamando, lástima. Sí, no pude avisar que no me llamen y me están insistentemente. Bueno, pero no importa. Bueno, entonces decía que el mes de Nisan, ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso creativo? Vamos a entenderlo en la persona. Hashem, ¿qué hizo? Que la persona cree similarmente, a ver, entre comillas, valga la comparación si se puede con Hashem, pero de una manera similar a como Hashem crea. Entonces, para que nosotros entendamos de alguna manera cómo es que Hashem hizo funcionar el mundo. ¿Y qué quiere decir esto, que cómo Hashem hizo funcionar el mundo? ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? Acá que primero la persona, antes de crear algo, piensa. Nadie hace algo sin pensar. Primero la persona piensa. Una vez que la persona piensa, desarrolla la idea, recién después la lleva a la práctica. No importa cuánto tiempo tarda entre lo que la persona piensa, pero la creación, por eso hay una ley de propiedad intelectual. ¿Qué es propiedad intelectual? La propiedad intelectual es lo que está acá adentro, tiene un dueño. Eso es propiedad intelectual. ¿Que esto es mío? Está bien, lo compré, lo pagué, lo tengo, demuestro que es mío. ¿Que esto es mío? Lo mismo. Una casa, un coche. Pero, ¿cómo dónde queda registrado algo intangible? O sea, es una creación. Si yo creé algo, yo inventé algo, ese algo tiene un dueño. Que todavía eso está todavía en la faz del desarrollo o del pensamiento o de la imaginación, de la idea, todavía no se llegó a materializar, eso es otra cosa. Entonces Hashem empezó, una vez es cuando pensó crear el mundo, otra cosa es cuando creó el mundo de manera material. O sea que tampoco hay diferencia en esto, aunque en el Talmud veamos que hay diferentes opiniones. Todo esto lo aclaro porque como ustedes en el proceso de la creación van a encontrar infinidad de preguntas y aparentes contradicciones, cosas que no lo es. Solamente hay que estudiar, hay que profundizar y hay que entender cada cosa. Vamos a pasar un poquito al proceso y después quiero relacionar esto con lo que es la pandemia. ¿Por qué? Antes de pasar a hablar del hombre, me gustaría hacer una relación. Dijimos que se creó primero, pusimos en el título, no por casualidad pusimos ese título, el subtítulo, y enfermedad o cura. El mundo está convencido de que la enfermedad se crea primero y después se busca la cura. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Se creó la enfermedad
hay un virus que nos está volviendo locos y tenemos que buscar la cura para ese virus. Sin embargo, la Torah dice que no es así, que es al revés. Que Hashem adelantó primero la cura, antes Magdim Refuá la Macá. Hashem ya creó primero la cura y después la enfermedad. Solamente lo que difiere es cuando el ser humano descubre esa cura. Prestemos atención. Y ahora les voy a traer un ejemplo que habla muy claro de eso. No un ejemplo, una relación que habla mucho, pero muchísimo de esto. En las 24 horas del día está dividido en 4 secciones. La mañana hasta el mediodía hasta la noche, noche hasta medianoche y medianoche hasta la madrugada. De la mañana, de la madrugada hasta el mediodía, Hashem hizo que el viento sople de este a oeste. Esto hace muy bien al ser humano, muy bien a la persona. Del mediodía hasta la noche, hace que el viento sople de oeste a este, al revés del oeste, que sople del oeste. Y esto hace muy bien a la naturaleza. Y ahora vamos a ver los otros dos. Pero la primer parte del día, que sopla el viento, digamos, de este a oeste, que hace bien a la persona, a la salud de la persona, entonces es el encargado Mijael, el ángel Mijael. El ángel Mijael es el ángel de la bondad. La segunda parte es responsabilidad del ángel Rafael, que el ángel Rafael es el responsable de la cura, como todos saben. Cuando una persona está enferma, muy enferma, y le quieren agregar un nombre para que esa persona se mejore, le agregan generalmente Rafael o Jaim. Y la pregunta es ¿por qué? Si la primera mitad del día nosotros tenemos que beneficia a la salud, tendría que ser con Rafael. Y la segunda mitad del día debería ser a Mijael, que es la bondad, que hace bien al mundo, que bien al mundo le hace bien. O sea, a la naturaleza, a las plantas, la naturaleza le hace bien. Y la respuesta es que justamente lo que Hashem quiso mostrar, que no son los ángeles los que hacen las cosas, sino Hashem. Así como el ángel Rafael es el que cura, Hashem no lo puso en la mañana, que es el que da salud. A la noche, ¿y a quién puso ahí al de la bondad? A la tarde invirtió, para que nosotros sepamos que nosotros dependemos de Akadosh Baruj Hu. Después dice que de la noche a medianoche sopla el viento del sur. El viento del sur es un momento de más rigor, de más cuidado. Por eso generalmente la persona que está enferma de noche padece más que de día. Y después, la otra mitad de la noche, de medianoche hasta la madrugada, sopla de norte, de norte. David Amélez dice que él se levantaba a mitad de noche con el arpa. ¿Por qué con el arpa? Porque el arpa estaba afinada de una manera que él la ponía, que cuando justo cambiaba el viento, exactamente él sabía que era medianoche. Entonces cambiaba el viento, entonces sonaba el arpa, una música, y lo despertaba. Una genialidad, obviamente, que no es el despertador que tenemos hoy nosotros Bueno, pero David era David y así vivía. De hecho, David Amélez hizo lo que hizo. Pero más allá de esto, y dice que uno de los motivos por la cual y por eso
a la noche no se lee Teilim, la primera mitad de la noche, porque está más relacionado con el rigor. Aunque sí se lee cuando hay un enfermo, una necesidad o parte de una tefilá, pero en sí no se lee Teilim de noche, que bueno, que de hecho era cuando David Amelech, que era el que, justamente el Teilim, nosotros lo tenemos gracias a David Amelech, era la parte de que él no estaba, que él descansaba a esa hora. Y en general la gente descansa, al descansar a esa hora hay menos tefilá en el mundo, menos ruegos, menos estudio de Torah, entonces por ende en el mundo hay más rigor, por eso la noche es más peligrosa. En general, para todo, la noche es más peligrosa, absolutamente para todo. No hace falta que explique mucho, pero la noche es peligrosa en general, tiene más peligros, principalmente la primera mitad de la noche, más que la segunda mitad de la noche. ¿Qué pasa entonces ahora con la creación de la persona? Vamos a hablar un poquitito. Bueno, entonces, para ir redondear, no me quería salir, perdón, creo que no terminé de cerrar el punto, que así como Hashem creó primero la gallina y después el huevo, también creó primero la cura y después la enfermedad. Y cuando Hashem pone justamente que el ángel Rafael está a la tarde y a la mañana está el ángel Mijael, que es de la bondad, pero no de la cura, es porque nosotros tenemos que pedir a Hashem, danos la capacidad para descubrir el mérito, para descubrir justamente la cura. La cura está, tenemos que descubrirla, tenemos que saber cuál es. La cura para esto está. Por eso la discusión cuál es. Se sabe que se va a encontrar. La discusión es cuánto tiempo va a tardar en descubrirse la cura para esta pandemia. Nadie duda que no va a aparecer. ¿Por qué? Porque siempre en la historia apareció la cura. En la naturaleza está la cura. Algo de la naturaleza ya creado es la cura. La aplicación en el momento adecuado, en la dosis adecuada. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Mirar nuestros ojos al Creador y fortalecer nuestra fe en Hashem, más ahora que estamos empezando Bereshit, donde todo el Génesis, todo Bereshit habla, realmente es una fuente inagotable de fe, toda la historia de la creación, y es maravillosa como Hashem creó todas las cosas. Vamos a hablar ahora un poquitito de la creación. No quiero hacer esta clase algo muy extenso, por eso voy a tratar de ser breve, pero no por eso menos profundo. Cuando Hashem crea, decimos que la creación viene primero del pensamiento, siempre. Después que lo procesás en el pensamiento, que lo tenés, que lo razonás, que lo madurás, o sea, Sof Maaseh B'Mahashavat Tahilá, está escrito. Lo que vos ves hecho, materializado, es porque ya estuvo acá, primero. Después llegué a escribirlo, a fabricar el papel, a pensar, pero primero lo tuve acá. Sof Maaseh. Lo que vos ves, la creación, no es una creación, es el fin de la creación. Sof Maaseh. La creación del mundo es el final de la creación. Pero ¿cómo yo creo? Primero acá. Entonces no hay diferencia si se creó en Tishri o en Nisan. En el pensamiento no cambia. Una fecha para una cosa, otra para otra. Pero, y después, ¿cómo se crea generalmente esto? Esto se plasma, toda creación, en la palabra. Cuando la persona tiene que transmitir, expresar lo que siente, lo que piensa, lo que creó en la mente, con la facilidad de palabra que tenga, así va a poder explicárselo a quien lo va a desarrollar, a quien lo va a formar, a quien lo va a materializar, quien llevar los procesos, o simplemente si lo quiero escribir, la palabra escrita también es la palabra escrita. La palabra también tiene varios niveles, está la palabra del pensamiento, primero, ¿cierto? Después, o sea que también hay una palabra que no está escrita, que no está hablada. Está la palabra escrita, está la palabra hablada. Pero la palabra es parte de cualquier creación, absolutamente de cualquier creación. Entonces cuando decimos que Hashem creó con la palabra,
prestemos atención, y quiero llevarlo esto para entender que no es esto de decir, uy, ¿cómo se crea con la palabra? Se creó con la palabra. Justamente Hashem crea con la palabra porque todos creamos con la palabra. Nada que ver la creación divina con la nuestra, obviamente. Nosotros más que transformarnos hacemos lo que ya está creado. Nadie crea algo nuevo de la nada. Y el milagro de la creación, el enigma de la creación es que Hashem creó algo de la nada. Y justamente la misión nuestra, ¿qué es? Hacer de algo nada. ¿Qué quiere decir de algo nada? Les voy a traer un ejemplo. Un ejemplo con algo de la creación, antes de pasar a hablar de la creación del hombre. ¿Qué tenemos nosotros? Sabemos que cuando Hashem creó la persona y estaba la víbora, y la víbora era una persona, era un ser, que la víbora fue quien hizo pecar a Adán. No voy a entrar en el punto ahora del pecado precisamente porque nos vamos a ir de a donde queremos llegar. Tanto Adán y Javá pecaron y comieron de este árbol, de esta higuera. Así es el Talmud, que era una higuera, de acuerdo a la mayoría de las opiniones, era una higuera, por eso después con la hoja de higo se taparon también, así es el pasuk. O sea, el remedio salió del mismo lugar donde había salido el problema, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué hicieron? La víbora, cuando Hashem dijo, ahora, por este pecado, vas a ser expulsado del Gan Eden. Estoy empezando para atrás, porque ahora vamos a ver qué quiere decir el Gan Eden. Vas a ser expulsado del paraíso, y a cada uno le dio una maldición. A la tierra le dijo, ahora no vas a tener todo crecido. Vas a tener que, se va a tener que trabajar la tierra, la maldición va a tener que trabajar la tierra. O sea, para no llamar maldición, que en verdad la Torah lo llama como maldición, la palabra correcta sería como la reparación del error que se hizo. Pero se convierte en una maldición, porque para la persona todo esto termina siendo una maldición. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona? Vos lo que hiciste fue comer de un fruto prohibido. Y antes estabas vos, el mundo estaba en una situación donde todo crecía solo. En un día crecía un árbol. Una mujer tenía familia en el día. De hecho, Adán se casaron, lo que Hashem los creó en el día, se casaron en el día los puso en el paraíso, en Gan Eden, en el día tuvieron hijos, etc. O sea que en el día todo se hacía. Cuando se expulsa por el pecado que hicieron, empezaron a aparecer las consecuencias. La mujer, para tener hijos, iba a tardar, iba a tener un padecimiento. El hombre, para ganar el sustento o trabajar la tierra, iba a trabajar y tener sustento. No importa si la mujer trabaja también, pero la consecuencia es la misma. La única diferencia es que la mujer también puede trabajar y tener hijos, y el hombre puede trabajar y tener hijos. Pero para el caso es lo mismo, el esfuerzo y la reparación es la misma. Y a la víbora, ¿qué le dijo? Vos ahora vas a comer, vos por envidiar, vas a comer tierra. Vas a arrastrarte por la tierra y lo único que vas a comer es tierra. Todo lo que vos comas tienes tierra, y donde estés va a haber comida, porque tierra hay en todos lados y todo va a tener sabor a tierra. La víbora representa a la angustia, a la tristeza. Miren ustedes la similitud, y ahora vamos a ver. La víbora pensó en ella. La víbora envidió, pensó en ella, no pensó en el otro. La víbora trajo el mal. Ese mal que trajo la víbora, ¿dónde está? Representado en que el que piensa en uno, entonces, aunque no le falte nada, no tiene nada, tiene tristeza, tiene angustia. Porque si ustedes se ponen a pensar, a la víbora nunca le falta nada, no le falta alimento, no necesita casa, comida no necesita nada, todo lo que, si ella tiene todo. Pero es la tristeza, la angustia. Eso es lo que siente, ¿se escucha? Eso es lo que siente la víbora. Y es paradójicamente aquel que se piensa en uno, permanentemente está pensando en uno.
¿Qué es lo que pasa con el que está pensando en uno? Siempre piensa en él, nada más que en él. Entonces vive de la tristeza y tal vez no le falta nada, pero está triste, está angustiado. Esto es producto de vivir como la víbora. Ahora vamos a pasar a la creación del hombre y de la mujer. Cuando Hashem dice que trajo a Adán, así dice textual, que lo trajo al Gan Eden, lo trajo al paraíso. Dice textualmente, Hashem trajo, Vaikaj Hashem Elohim, Hashem tomó a la persona, Vainijehu Began Eden, y lo puso en el paraíso. ¿Qué quiere decir? Que antes no estaba en el paraíso, no lo creó en el paraíso. ¿Dónde lo creó? ¿Dónde es el paraíso? El paraíso está escrito que está entre el río Tigris y entre el río Éufrates. No está cerca de Jerusalén. Ahí está el paraíso. La persona donde fue creada, en Hara Moría. Porque de hecho, cuando la persona fue creada, hizo ahí, justamente dice que se creó Mizbach Adamá Ta'aseli. Ahí en el lugar donde se hacía el altar, había un altar de oro y un altar de tierra. Mizbach Adamá era el Mizbach que tenía debajo tierra. La persona fue creada de la tierra, Hashem tomó tierra de ese lugar, pero también trajo tierra de todas partes del mundo para crear a Adán, a la primera persona, Adán y a Jabá. La primera parte de todos lados. Lo creó la primera hora del viernes. Y lo creó y lo llevó ¿a dónde? Al paraíso. ¿Qué es lo que había en el paraíso? En el paraíso había un mundo que Hashem quería que funcione así. Donde la persona tenga una vida, lo que se llama paradisíaca. Cuando hablamos de una vida paradisíaca, donde nada falte, porque justamente la necesidad de la persona iba a ser el crecimiento espiritual, pero no las necesidades físicas y materiales. Y si ustedes ven lo que nos pasa hoy en día, estamos dedicados gran parte de nuestra vida a las necesidades físicas, materiales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en todo este proceso? Que Adán y Jabá estaban en un mundo donde todo crecía, donde todo florecía, donde no existía la muerte, donde no existía la enfermedad, donde no existía la maldad, la envidia, la mezquindad, donde no existía nada de lo malo. Pero cuando ellos un solo mandamiento tenían, que era no comer del árbol, Etzadá, Tobará, el árbol que tenía mezclado, no es como muchos creen, el árbol dice de la sabiduría, mucha bla bla. Eso, discúlpeme, pero se hace mucha fantasía de todo esto. Etz Hadat dice claramente el árbol del bien y del mal. Era un árbol que tenía en ese fruto, tenía encapsulado todo el bien del mundo y todo el mal del mundo. Quiere decir, si vos comías ese fruto, entonces había frutos del bien y del mal, vos con un árbol podías, con una fruta del pecado, podés sentir el sabor de todos los pecados juntos. Imagínense ustedes la tentación. Si un pecado te tienta, ese fruto tentaba, ya era, porque muchos dicen, ¿cómo no, si no se contuvo? Bueno, justamente, un solo desafío tenía el ser humano en esa época. No comer de ese árbol que contenía todo el mal y todo el bien. Estaba mezclado. Entonces no pasaron esa prueba. Lo comieron. Cuando lo comieron se le introdujo en la persona y se le empezó a hacer una mezcla de qué es bien y qué es mal. Y de empezar a tener inclinaciones para acá y para allá, para acá y para allá.
Antes esto no existía. O sea, Hashem dijo, ahora te voy a expulsar del Gan Eden. Y cuando lo expulsa del Gan Eden, sale de ahí, Hashem se lo sacó del Gan Eden, a él justamente la persona tiene y necesita ¿qué? ¿Qué es lo que necesita la persona? La persona ahí está necesitando justamente reparar aquello que hizo. ¿Y cuál es esa reparación? Discernir entre el bien y el mal. Esa es la reparación. Porque yo no resistí, no aguanté, no me supe imponer, no me supe contener sobre esa concentración del mal. Entonces yo tengo dentro mío bueno, pero también tengo malo. Y hasta yo no sé muchas veces si lo que estoy pensando lo pienso de egoísta o porque está bien. Y por eso viene el sentimiento de culpa muchas veces, porque pienso que estoy haciendo mal, o no sé si lo que estoy haciendo es correcto y me siento culpable. Muchas cosas que la persona realmente, hay cosas que se saben, esto es malo, esto es bueno. Está bien, eso, hay cosas que son muy evidentes, pero hay muchas cosas que realmente uno no sabe dónde está el límite entre lo que tengo que hacer y entre lo que no debo hacer. Porque justamente es el discernimiento que la persona tiene que tener en la vida para la reparación que vamos a volver al paraíso. ¿Qué íbamos a volver al paraíso? Donde el paraíso no va a ser solamente en el lugar donde fue creado, el lugar donde fue llevado Adán y Jabá, sino el paraíso se va a extender a todo el mundo. Y no vamos a entrar en las otras etapas que van a ver, pero sí vamos a volver al paraíso. Cuando venga el Mashiach, la persona va a volver a ese mundo diferente. Por eso se dice que el mundo no va a tener en ese entonces el bien y el mal como parte de elección. El mal va a estar erradicado porque va a estar identificado. Es como si de pronto el virus, vos sabés que está en ese rincón. No hay problema, se acabó. El virus está ahí, se acabó. ¿Dónde está el problema cuando yo no sé quién tiene el virus y quién no? ¿Quién contagia y quién no? Fíjense, con ese ejemplo tenemos todo. Bueno, el bien y el mal es el mismo. El virus del mal no se sabe. No se sabe quién lo tiene y dónde está. Hay que trabajarlo. Entonces lo único que hacemos para controlar el virus es controlarnos de por lo menos que no ingrese. No sabemos dónde está, pero como no sabemos, por las dudas, tapate la boca, limpiate las manos, que corra el viento, porque si está por acá, que se vaya. Pero cada acción que vos haces tenés que saber si hay bien o mal, o si están mezclados. Porque vos delante tuyo puedes tener una persona que contagia y otra que no. Y pueden estar las dos, y las dos ser amigas tuyas, o parientes, o muy queridos, o no, pero vos no sabés. No depende si es lindo, si es feo, si es alto, si es morocho, si es rubio, grande, chico, no sabes. Por lo menos hoy no se sabe. Por eso lo estoy ejemplificando con esto. Pero suelo traer otro ejemplo. Antes que aparezca este virus, siempre traía otro ejemplo para explicar el bien y el mal, qué es lo que pasó. Pero también vamos a relacionarlo con algo de la actualidad, porque siempre cuando vos lo querés poner con algo de la actualidad, es como que nos queda más. Claro, hoy todos buscan dólares, porque el dólar hoy es una volatilidad y es lo que marca de alguna manera, bueno, lo que el dólar representa, punto. Ahora, ¿qué pasa? Como todo valor, hay dólares reales y dólares falsos. Porque, como toda cosa valiosa, siempre está como se falsifica un diamante, una joya, todo lo que se puede falsificar, una obra de arte, todo. Un libro, todo lo que quieras puedes falsificar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer de que vos tenés y revisás bien los dólares, que los dólares que tengas sean los que valen. Entonces vos a medida que los dólares te vienen, los revisas y los guardas. Los que son falsos, los dejas en otro lugar. Los sacás. ¿Qué pasa si vos en tu vida acumulaste una cantidad de dólares X y un día viene una travesura, tu hijo y te mezcló
todos los dólares. A partir de ahí, vas a dejar todo junto, no vas a tirar ningún dólar, pero lo que vas a hacer es, cada billete que sacar vas a revisar bien si este vale o no vale, es bueno o es malo. Pero vas a tener todo metido en la caja fuerte. Esto es lo mismo con la vida de la persona. Hoy, cada acción que nosotros tenemos está mezclada de bien y el mal. Y nosotros tenemos por esa travesura del pecado. Nosotros tenemos que saber cada acción que hacemos, si es buena o mala. Y tenemos que discernir y mirar y ser expertos en la vida. No podemos tener una vida sin ser expertos en qué es bien y qué es mal. Eso hay que aprenderlo permanentemente. Eso es lo que me enseña la Torá. Ahí tenemos que apuntar. Así como tenemos que identificar dónde está el virus, dónde está el billete falso, así tenemos, claro, el billete falso es más fácil, porque ya se encontró el mecanismo de revisión, ya se inventó la maquinita que te revisan del billete bueno al billete malo. Está. En su momento era un problema. Pero hasta que se invente eso también fue un desastre, porque te vendían cualquier cosa. Hoy estamos en esa situación y el virus hoy nos está demostrando lo que en la persona deberíamos hacer permanentemente. Cuidarnos, abstenernos, no sabemos dónde puede estar el mal, mirar bien, tener la precaución y poder saber hasta que llegue el momento donde el bien y el mal van a estar tan, pero tan separados, donde no va a aparecer más esa mezcla, que yo creo que estoy haciendo el bien y estoy haciendo el mal. No, pero yo te quise decir algo bueno y vos te lo tomaste a mal. Y pasa con esto muchas veces. No fue mi intención, pero el otro se sintió mal. Y así incontables casos y cosas. Esto es, y quiero cortar acá, porque no quiero extenderme hoy, aunque el tema da para más, obviamente, pero bueno, podemos profundizar en otra clase. Pero me parece que hoy para lección, para tomar lo que hablamos, repasarlo y tenerlo como fuente de inspiración, fuente de conexión con Akadosh Baruj Hu, empezar a estudiar más nuestra Torá, empezar a discernir entre el bien y el mal, y sabemos que estamos para reparar justamente eso. Y nuestra entrada al paraíso es justamente cuando tenemos el discernimiento del bien y el mal. Pero quiero terminar con algo. Todos hablan del paraíso, que es la época del Mashiach. Lo que no se dice es que cada uno primero tiene un Mashiach personal, un paraíso personal. Cuando la persona va llegando y va descifrando todo este mal y lo va separando, va adquiriendo una tranquilidad emocional, espiritual muy grande, que le da a la persona otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, otra forma de relacionarse con el otro, con el prójimo, con el mundo, con Hashem, con la naturaleza, con uno mismo. Esto es exactamente el Mashiach personal. Esto podemos hacerlo todos los días, debemos. El resto, en base a nuestras acciones, le pedimos a Hashem no solamente que mande el Mashiach, que con el Mashiach va a traer justamente la solución a esa vida que nosotros buscamos, que a veces no sabemos por qué, pero no le encontramos alegría, no le encontramos la satisfacción, el placer que la vida en sí tiene intrínseca, pero no la sabemos encontrar, no sabemos separar. Así que deseo a todos que podamos encontrar ese camino, el camino de la alegría, el camino del bien, el camino del discernimiento, el camino del Mashiach personal, de ese paraíso personal. Así pronto podemos tener la solución general a todas las cosas que nosotros estamos buscando. Laila Tov, Shalom y Berajá para todos.